continuación vamos a presentar un análisis de el cuento liberteño que se protagoniza por Carlos Santa. Esto se refleja bastante con diferentes emociones, relatos, tristeza y todo eso. Y bueno, a continuación vamos a relatar una cierta cantidad de cuentos. Continuando con el primer cuento, que es Microbio, es prácticamente una historia triste, ya que el niño era huérfano, vivía solo, y bueno, estaba al tanto también de su patrón, ya que él le tenía un cierto miedo de llegar tarde y así. Y en su colegio lo maltrataban, lo humillaban, literalmente le hacían bullying. Y prácticamente llegó un día en que le atropellan y a la sociedad no le importaba, pues. Y entonces prácticamente fue una desgracia para él mismo. Hablando del cuento de Misa de Semana Santa, bueno, se trata sobre la historia de una abuelita, un niño y una mascota. Bueno, se trata sobre una necesidad ya de la pobreza, y se trata prácticamente de que por la necesidad, la abuelita mata al pollito, el cojo, para comerlo, pues, y el niño lo descubre después. Y bueno, termina cuando amputan la pierna de la abuela para poder comer. Ya, el cuento de Tres hierbas en una relata sobre la tentación y sobre entregar el alma a algo, y también sobre cómo lo ve el guiso como algo sobrenatural, algo que se advierte. Hablando sobre el cuento del despenador, trata sobre que una familia contrata a una persona, prácticamente a un hechicero, para que termine con el sufrimiento del hijo. Y bueno, el hijo enfermo, y llega un día en que él le dice que no hace favores, sino que tiene que pagar. Prácticamente le echa una maldición. Bueno, el primero consiste en el recital, donde se habla de un conflicto de rivalidad entre el ego contra la literaria. En el ámbito universitario poético, que está compuesto por dos personajes, Eric y Nero. Después tenemos los tres potajes del tío Pancho, donde acá se habla más del amor de una pareja y trascender de la muerte a través de los antojos culinarios. Después tenemos al otro lado de la puerta, donde se habla de la soledad, del arrepentimiento y de la desesperación, tanto para sí mismo como para su compañero. Y por último, Adiós Machos, donde rompe las expectativas del niño principal al conformarse con la identidad verdadera de su hermano Max, quien había regresado de su país volviéndose una mujer transgénero. Ese sería todo. El siguiente cuento es Mataperros. El tema es la progresión de un hombre en la venta ilegal de carne de perros al tráfico de personas, todo por una necesidad y una ambición económica. Sin recursos y ninguna subvención, el autor es introducido por su amigo Chamorrín al tráfico ilegal. Comienzan con la venta de perros callejeros como carne para circo, y después pasan al delito del tráfico y muerte de personas, incluso casi hasta llegar de su propio amigo, en un negocio que salía muy rentable, pero al final el autor resulta capturado y encarcelado. El retorno. El tema, el retorno traumático a una casa en ruinas, donde evoca dolorosos recuerdos de una violencia doméstica y la nostalgia de una infancia triste. Los recuerdos regresan a la mente del protagonista cuando éste regresa a su casa de la infancia, donde revive momentos dolorosos y nostálgicos que vivió junto a su madre, todo por culpa de un padre violento y maltratador. Taxi. El tema es la degradación física y moral, todo causada por una obsesión de éxito académico y un profundo rechazo hacia la sociedad. Pamela, una joven universitaria que por tener que entregar un informe final y obtener una nota probatoria, no tuvo ninguna duda en sacrificar partes de su rostro y entregarle al taxista que le transportaba hacia la universidad, y teniendo un profundo rechazo contra la sociedad. Ella al final termina con una decepción y un recuerdo de un vacío que solo podría reparar un árbol rodeado de basura. Justina en San Pedro. El tema es la lucha por la dignidad en medio de la pobreza extrema. Justina se encuentra embarazada y en medio de la celebración por la fiesta de San Pedro, ella lucha por vender bombones. Agotada y luchando contra la indiferencia de toda la gente, ella persiste en vender algo y así poder obtener algo de dinero para poder sobrevivir otro día más.
Uno de los cuentos más importantes también es El ciruelo y la vasija de lejía, que es la relación entre el mundo mortal e inmortal y cómo lo sobrenatural irrumpe la cotidianidad. Pues nos habla sobre una familia que tenía su casa con un ciruelo y al pie una vasija con lejía. Pues un día un señor les regaló una bolsa con cenizas que en las noches sonaba el llanto de un niño. Al pasar el tiempo, pues en una fiesta, la niña Marisela se perdió y al poco tiempo la encontraron ahogada en la vasija. Fue un hecho que marcó para siempre a la familia. Atahuara es otro de los cuentos que es la construcción de la identidad a través de la violencia en un mundo marginal. Trata sobre un hombre que fue víctima de la violación y este terminó con la vida de su agresor. Pues su único amigo fue Henry, pero su amistad se terminó por una mujer llamada Rosa. La historia termina en un enfrentamiento entre amigos en el cual Atahuara muere, pero deja una carta con donaciones hacia su pueblo, así mostrando su último destello de humanidad. El otro texto es Golpes o Gritos, que es como la violencia psicológica es la forma de destrucción más dolorosa que el maltrato físico. Trata como dos hermanos con discapacidad llamados Joaquín y Mauricio son diariamente agredidos por su mamá. Pues este acontecimiento termina cuando en el cumpleaños de Mauricio, él va feliz a contarle a su hermano que su mamá no lo ha pegado y solo le dijo que se arrepiente de haberle dado la vida. Finalmente del Payan a la otra realidad, pues esta es la búsqueda de la curación uniendo saberes antiguos y modernos, ya que esta historia trata sobre cómo un señor que lleva a su amigo enfermo llamado Felipe a ser tratado con un chamán de nombre Tuno, en el cual los dos emprenden un viaje hacia los registros acásicos, donde descubren que la enfermedad es por causa de un karma. Para poder curarlo, su amigo a través de la guía del chamán y portando una cruz egipcia, enfrentan a las fuerzas oscuras y transmutan la llaga, cuando finalmente su amigo se puede curar. Bueno, pues el cuento que mayor impacto nos dio fue el de Taxi, por cómo nos puede dar una relación de cómo el estrés puede afectar a un estudiante y cómo por conseguir tal vez una buena nota pueda sacrificar muchas cosas. No está lejos de la realidad de nosotros como estudiantes que cada vez pasamos por diferentes tipos de estrés, pero lo importante es saber cómo poder manejarlo. Finalmente, pues nos podemos dar cuenta de que cada cuento está delimitado por imágenes que anuncian el inicio del otro. Y las representaciones, al igual que los textos, nos pueden reflejar algunas emociones, tal vez como temor, tristeza y sorpresa. Y concluyendo, pues la opinión del libro no es solo única. Cada persona que lo lee pues puede identificarse con diferentes cuentos y sentir diferentes tipos de emociones, tal vez algunas ya vividas o por conocer.